Amados míos, pero muy buenos días. El Señor les bendiga hoy grande y ricamente. Qué bueno encontrarnos hoy, un día que es para nosotros muy especial, como todos los días. Pero hoy estamos recordando en esta semana el sacrificio de la cruz. Sin lugar a dudas, es un sacrificio que fue hecho por todos y cada uno de nosotros. Por ti, por ti, por todos los seres humanos. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Por eso Él tenía que ir, el único cordero sin mancha, limpio, sin culpa alguna, fue a la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Allí en la cruz del Calvario, ustedes lo saben muy bien, la muerte sustituta de Cristo Jesús por nosotros nos dio la oportunidad de arrepentirnos, presentarnos delante de nuestro Padre, recibir el perdón, la bendición y recibir también la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Todo eso pasó en una semana, en los 3 últimos días de la semana que estamos, llamémoslo entre comillas, celebrando, pero estamos recordando. Vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre, a decirle cuánto le necesitamos. Y también darle gracias. Tenemos que ser agradecidos, gratos con el Señor. Este es un día, esta es una semana, digo yo, especial, porque estamos recordando. Esto no fue gratis. La salvación no fue gratis. ¿Ustedes sí sabían? La salvación hubo que pagar la cuenta del pecado del ser humano desde el huerto del Edén hasta el último día de la humanidad. El Señor fue misericordioso con nosotros. Entonces, estamos celebrando el sacrificio de la cruz. Para nosotros es una celebración, porque gracias al sacrificio de la cruz, nosotros podemos ahora acercarnos libremente, entrar libremente en el trono de la gracia. De eso se trata. Fue un sacrificio por todos nuestros pecados. Y ahora lo que hacemos nosotros es tomar ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, colocarlo a nuestro haber, dándole gracias a Él por haber ido en el lugar nuestro. Allí deberíamos haber estado todos los seres humanos como pecadores. Pero el Señor dijo no, hay un sacrificio, un cordero que pondremos en el altar del sacrificio por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Esto no es un juego, esto no fue una película, no. Fue algo extraordinario, infinitamente extraordinario, como el amor de Dios, para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro amado Señor Dios y Padre. Soberano y eterno Señor Dios, en este día nuevo, precioso, que tú nos regalas, tú nos prestas la vida, venimos delante de ti. Y lo hacemos, Señor, como todos los días ahora. Necesitamos presentarnos delante de ti, necesitamos colocar a tus pies todas nuestras necesidades, pero también necesitamos, Señor, saber de ti, que fuimos aceptados y perdonados para un día encontrarnos en la gloria eterna. Te damos gracias, Dios, por este día nuevo, un día en el cual estamos remembrando, recordando el sacrificio de la cruz. Este es un tiempo para ello, para recordar y saber y conocer y reconocer también el tamaño del sacrificio universal allí en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por este día nuevo, gracias por prestarnos la vida. Señor, hoy queremos saber un poco más, queremos aprender un poco más, recordar
recordar, nunca olvidar que tú diste allí en la cruz del Calvario a tu propio Hijo, lo entregaste, Cristo Jesús, por todos y cada uno de nosotros, como un cordero llevado al sacrificio eh, violento, increíblemente duro, la cruz del Calvario. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque ahí vemos lo grande de tu amor. Tú nos amas, nos has amado, Dios, desde siempre. Y no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo para entregarlo en un sacrificio allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros tomamos, Señor, ahora ese sacrificio para presentarnos delante de ti, pedirte perdón por todos nuestros pecados y nunca olvidar que alguien pagó la cuenta por todos y cada uno de nosotros. Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre bueno, en este día nuevo. Gracias, Señor. Bendícenos, bendice nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida. Es un tiempo, Señor, donde meditamos, pensamos todo lo que tú has hecho y lo que harás por todos y cada uno de nosotros, seres humanos. Ahora, Señor, seguiremos meditando en tu palabra para reconocer el sacrificio. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén y amén. Bueno, empezamos a tratar un tema que pues consideramos muy importante, la crucifixión del Señor Jesús. ¿Qué significó? ¿Quiénes implementaron ese horrendo castigo de la cruz del Calvario? No hay otro castigo más cruel, más doloroso, ignominioso, vergonzoso como la muerte en la cruz del Calvario. Pero la palabra dice que el Señor nuestro Padre no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, entregarlo en la cruz del Calvario, en sacrificio vivo por todos y cada uno de nosotros. La pregunta que nos haríamos sería si somos dignos de que el Señor Jesús haya muerto en la cruz del Calvario, si seremos dignos. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque no podemos menospreciar el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz no fue una película, ni fue un suceso separado, apartado. El sacrificio de la cruz fue el hecho más importante, grandioso, especial, infinitamente lleno de amor de Dios por nosotros. Él entregó a su Hijo, a su único Hijo, Cristo Jesús. La pregunta que uno se haría de pronto es, supongamos que alguien diría, vamos a perdonarle todas las deudas a los grandes criminales, a los grandes ladrones, a los grandes violentos, les vamos a perdonar la cárcel y todo, pero para ello tenemos que sacrificar a alguien aquí en la plaza de Bolívar. La pregunta es si habrá alguien capaz de entregar a un hijo por todos los demás seres humanos, que a veces somos olvidadizos, desagradecidos a veces, no agradecemos porque no entendemos. A veces no entendemos qué fue lo que el Señor, nuestro Padre, hizo, cuál fue el proyecto, el plan de Él, y ese plan de Dios terminaba, el sello fue la cruz del Calvario. Para nosotros es algo infinitamente extraordinario.
algo que no tendremos nunca cómo pagar. Y nuestro Padre Celestial lo hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que debemos hacer ahora nosotros? Corresponderle a Él, a nuestro Padre. Aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. La salvación llegó a nuestra vida a través de la muerte sustituta, porque allí deberíamos estar todos y cada uno pagando por nuestros pecados. Pero Él pagó con su muerte por los pecados de toda la humanidad. Es algo maravilloso. Esa carga de culpa, esa carga del saber que cometimos pecados y que arrastramos el señalamiento. Nadie, absolutamente nadie, podía borrarlo de nosotros. Solo ese sacrificio del Cordero Perfecto en la cruz del Calvario. Ayer hablábamos, sin lugar a dudas, el suplicio está considerado históricamente. La muerte en la cruz está considerado como el suplicio más cruel y horrible que haya existido. Creo que ya no existe en ninguna parte del mundo. Además, bueno, el mundo tomó conciencia de los derechos humanos. Todos los seres humanos tenemos derechos, aún los criminales tienen derechos todavía. Y ya ese formato ya no existe. Hay otras formas, hay países donde aún todavía hay pena de muerte. Pero ya son, bueno, muerte al fin y al cabo, pero ya no son tan dolorosas, que de cierta manera mostraban como una especie de venganza, causar el mayor dolor a la víctima para vengarnos de lo malo que haya hecho. Pero Cristo Jesús, Él no hizo nada malo. Solo que Él, siendo rey, porque Él es rey, ha sido, fue y será rey por la eternidad. Él es rey, pero Él no es rey de este mundo, no es rey de ningún país, de ningún grupo humano. Él es rey del universo, el rey de los cielos. Y por eso fue llevado a la cruz del Calvario. Bueno, el suplicio más cruel y horrible que existe. La muerte en cruz en el tiempo del Señor Jesús, solamente los romanos podían ejecutarla, nadie más podía. Por eso los sacerdotes judíos lo presentaron delante del imperio para que el imperio se hiciera cargo. Ellos podían declarar una pena de muerte contra alguien que hubiese transgredido la ley de Moisés. Los judíos podían hacerlo, tenían esa autoridad para poder hacerlo. Los sacerdotes y los jefes supremos del judaísmo podían hacerlo, pero solamente el apedrear al convicto. Solamente, pero la cruz, la muerte de cruz, solamente los romanos la podían hacer. Y solamente ellos podían dictaminar quién o quiénes la merecían. Nadie más podía hacerla. Y de cierta manera, en algunos anales históricos, señalan que muchos sentenciados a la muerte de cruz, de cierta manera casi que fueron arrastrados hasta el Calvario, hasta el monte donde iban a ser crucificados. Y eso no crucificaban uno por ahí de vez en cuando. Acuérdense ustedes que al Señor Jesús lo crucificaron con dos más, a él y los dos ladrones, que eran malos, y fueron crucificados allí, en ese momento, en el mismo instante,
con el Señor Jesús. ¿Mm? Entonces, el sentenciado a muerte llevaba desde la cárcel, desde la prisión, en sus hombros lo que llamaban el patíbulum. El patíbulum era un leño, una madera gruesa, muy fuerte y muy pesada, que el prisionero la llevaba en sus hombros. No era la cruz, era el travesaño, solamente el travesaño, el patíbulum, así se llamaba. Y al llegar allí al lugar donde iba a ser sacrificado, unían esa parte con la parte central de la cruz. Pero bueno, los brazos allí en la cruz del Calvario, los brazos del sentenciado eran clavados, primero amarrados y luego clavados al madero, al patíbulo. Y eran clavados con unos clavos entre 18 y 20 centímetros de largo a las muñecas, en esta parte de la mano, no en la palma de la mano, porque la mano no alcanzaba a resistir el peso del cuerpo humano. Entonces se desgarraría la mano y se caería el prisionero. Allí el sentenciado. Era en la muñeca donde podía la mano resistir el peso del cuerpo. Un cuerpo entre 60 y 70 kilos más o menos, digamos, en promedio. De pronto algunos pesaban más, 80, 90 kilos, no lo sé. Pero a través de en ese patíbulo clavaban las manos del sentenciado en sus muñecas. Era clavado al patíbulo o al patíbulo. Era allí el sentenciado. Los pies, en algunos casos, los pies del sentenciado a muerte o eran amarrados o eran sostenidos con un solo clavo o con 2 clavos, uno en cada pie. Era una muerte horrible, terriblemente horrible. Dice 2 escritores romanos, Cicerón y Tácito. Ellos escribieron y hablando de ese sistema que empleaban los romanos, lo llamaban el peor y más afrentoso de los tormentos. El peor y más afrentoso de los tormentos. Era hasta vergonzoso, doloroso, cruel, tormentoso. El sacrificio, la crucifixión, era lo peor que podía existir. Entonces, allí el que estaba allí en la cruz no podía moverse y se movía porque en algún momento estaba adolorido de algún lado y quería ¿cómo podríamos decir? Como aliviar un poquito un dolor o el cansancio. Al moverse era peor, el dolor era peor. No se podía mover sin sentir dolor. Era un sacrificio horrible, mis amados. Y el justo, más justo y santo, fue a la cruz del Calvario, acusado sin ser culpable. Pero bueno, ¿qué más podíamos decir? A ese tormento de la cruz le añadían cosas. Por ejemplo, 39 azotes. No le podían dar, eran 40 menos 1, así dice la historia. Al Señor le dieron 40 azotes menos 1, porque la norma era solamente dar 39 azotes. Y tenía una razón.
La persona que recibía los azotes muchas veces eran tan crueles que no resistía los 40 azotes, hasta 39. Eso lo tenían milimétricamente estudiado. Los romanos, en su crueldad, sabían hasta dónde podía un ser humano resistir. Y nadie puede hablar de que el Señor Jesús era un hombre como lo pintan, lo muestran en muchas películas y lo muestran en dibujos, en pinturas. El Señor Jesús no era un hombre fornido, era un atleta, no, era un hombre común y corriente. Y tampoco era de gran estatura, era como todos, una estatura promedio, entre 1,60 y 1,70. Entonces, no era ese hombre que nos quieren mostrar muchas veces en los cuadros y en las películas. Era un hombre, él era un predicador, él no era, por decir algo, un trabajador, un marino, un pescador, que eran gente recia, gente dura, como Pedro, como los demás que eran Santiago y todos ellos, que eran, no recuerdo Santiago, pero eran pescadores. Entonces, él no era ese hombre atleta que nos muestran en las películas, era un hombre común y corriente, de la misma estatura promedio del judío en aquella época. Entonces, el castigo para él fue muy duro. De cierta manera, él no lo soportó, él no soportó todo el castigo. Él murió, podríamos decir, antes de tiempo, porque generalmente cuando crucificaban a una persona, ellos ya sabían qué tiempo duraba una persona allí en una cruz. Algunos llegaban a durar hasta 3 días colgados. Entonces, para evitar, miren, entre comillas lo voy a decir, para evitar que el crucificado no sufriera tanto, allí colgado, le quebraban sus piernas, o sea, le hacían, entre comillas, como el favor. Al quebrarle sus piernas, su cuerpo venía a descansar sobre la parte superior de su torso, de su cuerpo. Descansaba porque ya las piernas les fueron quebradas, sus rodillas. Entonces ya no tenía dónde apoyarse y quedaba colgado de sus manos, y a la hora de la verdad verdadera, el sentenciado, el reo, el que estaba allí, el crucificado, moría por asfixia. No podía respirar porque los músculos superiores de su cuerpo, al quebrar las piernas, no podían resistir el peso y no podía ser levantado. Cuando nosotros respiramos, levantamos nuestra parte superior del torso. No nos damos cuenta, eso lo hacemos ya sin darnos cuenta. Para poder respirar necesitamos tener libre nuestro torso. Por eso les quebraban sus piernas al sentenciado. Uf, terrible. Y dice la palabra, bueno, imagínense ustedes, no sabemos la temperatura que había, pero de pronto era tiempo cálido. Además del dolor que sufría el sentenciado, en algún momento el Señor dijo, tengo sed, porque se deshidrataba la persona. El sudor, el esfuerzo, hacía que perdiera la hidratación de su cuerpo. Eso quiere decir que sudaban exageradamente, y el Señor, yo supongo, porque él no podemos decir que es que él era un hombre fornido, era un atleta. No, así como lo pintan las películas, no, era un hombre común y corriente, más común y corriente de lo que nosotros nos imaginamos. Pero cuando él hablaba, su voz era poderosa. Entonces, estando allí, primero le tocó cargar el patíbulum,
el leño superior de la cruz, llevarlo a cuestas hasta el monte, allí del sacrificio. En segundo lugar, la sed por deshidratación. La persona se iba deshidratando poco a poco, perdía sangre y perdía sudor por la temperatura. Eso no era Dios. Esto no es un espectáculo, no fue un espectáculo. El Señor era un ser humano común y corriente, Él no era un atleta que podía durar 3 días allí. No, no. Él perdió, mire, en Juan 19:28, Juan escribe de un pequeño suceso. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que se había consumado todo, se llegó el tiempo, Él sabía, mi cuerpo va a morir. Dice, para que la escritura tuviera cumplimiento, dijo, tengo sed. Ahí se cumplió. O sea, Él ya se había deshidratado, mis amados. Había perdido sus líquidos, la sangre. Se deshidrató, como nos podemos deshidratar nosotros en un largo camino por un desierto caluroso. Y si no tomamos agua, nos deshidratamos y podemos morir. El Señor Jesús dijo, tengo sed. Esa fue su única queja allí en la cruz del Calvario. Tengo sed. Y saben ustedes que un crucificado podía durar hasta 3, 4 días allí colgado en una cruz. Hasta 3, pero eran gente, a lo mejor gente fuerte, gente resistente, yo supongo personas dedicadas a la violencia, no lo sé. Pero el Señor Jesús era un predicador. Él no era un atleta, como nos lo quieren hacer ver. Era un hombre común y corriente, como cualquiera de los de la época, que eran gente, más bien el judío, era gente, personas de baja estatura. Entonces una persona como él no podía durar allí 3, 4 días, y muchas veces, por decirlo de alguna forma, entre comillas, los romanos se llenaban de consideración con el crucificado, y para que muriera rápido le quebraban las piernas, las rodillas, le partían con mazos sus rodillas para que ya no se pudiera sostener más y su cuerpo cayera colgado solamente de las muñecas de sus manos, y por asfixia moría la persona. ¡Wow! ¡Wow! 3, 4 días podía durar una persona, pero el Señor Jesús solo soportó un día en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Juan 19:32. Dice, fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, porque estaba vivo todavía. Y era una forma de acelerar la muerte. Y había que acelerar la muerte porque había una festividad, la Pascua judía, y ellos no podían estar allí. Pidieron que a lo mejor aceleraran la muerte de los condenados. Dice, fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, a uno de los ladrones, y asimismo al otro que había sido crucificado con él, con el Señor. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron muerto, no le quebraron las piernas. Ahí se cumplió otra profecía, que ninguno de sus huesos será quebrado. Mis amados, esto no fue historia, fue la expresión de amor más grande en la historia de la humanidad. La expresión de amor. ¿Cuánto nos amó Dios? Que ni siquiera escatimó a su propio Hijo para entregarlo en la cruz del Calvario a un castigo degradante, ignominioso,
injusto, la injusticia más grande que se ha cometido en la humanidad. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Había que pagar el pecado de Adán y Eva. Desde Adán y Eva hasta ese momento, el pecado estaba sobre el ser humano. Ahora nosotros aceptamos a Cristo, a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. A Él, y seguimos su palabra, su evangelio. Caminaremos con Él hasta el último día de nuestra vida, que en algún momento nos vamos a encontrar con Él en la gloria eterna. Pero para que eso fuera el regalo de vida eterna para nosotros, Él debió haber entregado su vida en sacrificio ignominioso en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Este es un tiempo en el cual debemos meditar en ello. Meditemos en eso. Eso no fue gratis. Eso no es de que vamos al cielo y nadie tuvo que pagar la cuenta. Sí, el Señor Jesús la pagó por todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar hoy por Roseli Hernández, por Tina y por Yu, allí en los Estados Unidos, por toda la casa, la familia, por Willy Duarte. También oramos en este día por Jorge y Yolanda Dufo, por Blanquita Sánchez, por Gloria Ramírez, por Amparito y Guillermo. Hoy clamamos y pedimos mi esposa y yo por nuestros hijos, por nuestros nietos. Tenemos 4 hijos, 7 preciosos nietos, por toda mi casa y mi familia. Yo la bendigo a todos en mi casa. Hoy pedimos, Señor, también por la vida de Yolandita Jiménez, por Oscar Ramírez, te bendecimos, mi hermano, por José Silva, te bendecimos, José, a ti toda tu casa. Oramos hoy por Sonita y por Otoniel, están allí en San Gil, por la salud de Otoniel. En la cruz del Calvario, la sangre de Cristo sana tu enfermedad. Oramos hoy también por Luis Carlos y Bexa, por toda la casa, por los hijos, por los nietos. Ellos son los consuegros nuestros, los suegros de mi hija Marcelita. Oramos hoy también por Olga Lucía Rivera y por su hijo Darío. Y también por su esposo, también oramos por Darío. Oramos por el expastor, ¿cierto? Bueno, qué bueno, es una pareja preciosa, una familia muy linda. Oramos también por Omar y Marta allí en la ciudad de Santa Marta. Un abrazo. El Señor los bendijo con una nieta preciosa, que el amor de los abuelos lo ve uno a simple vista. Oramos hoy también por Carmencita y Daniel, son los consuegros, por Amparito Mora y sus hijitos, por Sandra Chávez. Oramos también hoy y felicitamos, nos alegramos con Andresito y Camila. Con Andrés y Camila, hoy les llegó su primer hijo. Ese fue ayer antier. Sí. A Andresito y Camilo en estos días le llegó su hijito y se llama Tiago Israel, Santo Jehová, Dios de los cielos. Bendito seas. Oramos por todos ellos. Están disfrutando del gozo y la alegría del ver nacer a un hijo, del tener un hijo en sus brazos. Eso es un gozo. Sí, ahora ya el pastor Samuel y la pastora Sandra en San Gabriel, allí en el Ecuador, tienen su nieto. Son abuelos, Liliana y Jorge. Y Jorge, que son los suegros y el papá de ella, de la joven, ahora son abuelos. Yo me imagino esos abuelos, los 4 abuelos peleándose ese nieto. Hoy me toca a mí, no, me toca, yo me imagino, porque uno ama a los nietos. Nosotros fuimos abuelos, somos abuelos de 7 nietos. Es una
Es algo hermoso, es un regalo del Señor, un regalo del cielo. Padre nuestro, te damos gracias, Dios amado, en este día, porque estamos recordando, Señor, la muerte en la cruz de tu Hijo amado, por todos nosotros los seres humanos. Señor, ahora te conocemos y hemos aprendido a reconocer el valor infinito del sacrificio de la cruz. Hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahora caminamos con Él, con el poder y la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Dios. Allí en la cruz deberíamos haber estado todos y cada uno de los seres humanos, pagando por los pecados. Pero alguien lo hizo por nosotros. La muerte sustituta. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario de forma terrible, ignominiosa. Lo hizo por nosotros, por nuestra salvación. Gracias, Dios. No tenemos cómo pagar, solamente aceptando a Cristo Jesús como nuestro Señor y Dios en nuestro corazón. Y algún día, Señor, estaremos delante de ti en la eternidad. Allí te daremos adoración y alabanza por los siglos de los siglos, por la eternidad. Gracias, Dios. Gracias, Padre bueno, Yahweh nuestro Dios, por tu Hijo. Gracias. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Mis amados, este es un tiempo bueno para meditar. Que el Señor les bendiga hoy grande y ricamente. Qué bueno que podamos tomar hoy un tiempo para leer la palabra, ese pasaje, sobre todo el tiempo de la crucifixión, para que podamos ver la gloria eterna de nuestro amado Señor Dios y Padre. Que el Señor les bendiga a todos, grande y ricamente. Dios les bendiga.